Hoy vengo a contarte una situación que seguro que te suena, pero es que además te voy a explicar cómo funciona el cerebro del niño en esta situación. ¿Alguna vez has visto a tu hijo completamente concentrado en algo, jugando con piezas de construcción, dibujando o intentando montar un puzzle? Está tan metido en lo que hace que parece que el resto del mundo desaparece. A veces ni siquiera escucha cuando tú le hablas. Y entonces pasa algo muy típico. Tú desde la cocina o desde otra parte de la casa le gritas y le dices, Pedro, ven aquí ahora mismo. O dices su nombre muy alto y en cuestión de segundos su cara cambia, se sobresalta, te mira con tensión, a veces se bloquea y a veces responde con enfado. Y es que lo que pasa es que en ese momento muchos padres pensamos algo como, pero ¿por qué se pone así si solo lo he llamado? Pero lo que acaba de pasar no es solo un cambio de actitud, también es que ha pasado algo muy concreto dentro de su cerebro. Veréis, cuando un niño está profundamente concentrado en algo, su cerebro entra en un estado muy especial. Se activa mucho una zona que está justo detrás de nuestra frente, que se llama la corteza prefrontal. Podríamos decir que es la parte del cerebro que se encarga de las funciones más avanzadas, como pensar, planificar, prestar atención, resolver problemas, controlar los impulsos. Es como el director del cerebro. Cuando un niño está construyendo algo, probando, equivocándose, intentándolo otra vez, esa parte del cerebro está trabajando muchísimo. ¿Qué está pasando? Algo fascinante. Las neuronas están creando nuevas conexiones. Es literalmente el cerebro aprendiendo. Por eso cuando vemos a un niño concentrado durante mucho tiempo, algo tan simple como hacer una torre, dibujar, en realidad lo que está ocurriendo es muy poderoso dentro de su cerebro. Está desarrollando su capacidad para pensar, resolver problemas, para aprender por sí mismo. Pero hay algo más importante. El cerebro infantil todavía es un cerebro inmaduro. Y eso significa que es mucho más sensible a los estímulos intensos del entorno. Por ejemplo, un grito. Cuando un niño escucha un grito, su cerebro lo interpreta como, no lo interpreta simplemente como mamá está enfadada o mamá lleva un tiempo llamándome, sino que lo interpreta como una señal de alarma. En ese momento se activa una pequeña estructura del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es como el detector de peligros del cerebro, para que nos hagamos una idea. Imagínate la alarma de casa. Si detecta algo raro, se dispara. Pues la amígdala funciona de una forma muy parecida. Cuando detecta una amenaza, un grito, un ruido fuerte, una cara de enfadado, envía una señal de alerta. Entonces entra en juego otra parte del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo activa el sistema de estrés del cuerpo. El corazón empieza a latir más rápido, la respiración cambia, el cuerpo se prepara para reaccionar. Y en ese momento ocurre algo muy importante. El cerebro deja de estar en modo aprendizaje y pasa a estar en modo supervivencia. Es como si el cerebro dijera, ahora no es momento de pensar, ahora directamente hay que reaccionar. Por eso, cuando gritamos, muchas veces ocurre algo que desconcierta mucho a los adultos. El niño no escucha mejor, de hecho, muchas veces escucha peor. A veces llora, a veces se enfada más, a veces se queda bloqueado, a veces parece que ni te oye. Y muchos padres piensan, me está ignorando, pero muchas veces no es eso, es que en ese momento su cerebro está ocupado intentando gestionar la alarma que acaba de activarse. Ahora bien, un grito aislado no define una relación. Todos los padres gritamos alguna vez. Criar a un niño a veces es cansado, a veces es desesperante. El problema aparece cuando los gritos se vuelven algo frecuente, porque el cerebro infantil está diseñado para adaptarse al entorno en el que vive. Si un niño crece en un ambiente donde los gritos aparecen a menudo, su sistema nervioso empieza a aprender algo muy concreto. Empieza a aprender que tiene que estar más en alerta. Es como si el sistema de alarma del cerebro se volviera cada vez más sensible. Se activa antes y más fuerte. El cerebro empieza a registrar el entorno como un lugar menos seguro. Y aquí ocurre algo muy interesante. El cerebro no solo recuerda lo que pasó, sino que también recuerda cómo se sintió cuando pasó eso. Por ejemplo, muchos adultos todavía recordamos perfectamente el tono de voz de un profesor que gritaba en clase, aunque hayan pasado 20 o 30 años. Esto ocurre porque esas experiencias quedan registradas en el cerebro emocional. Poco a poco esas experiencias van formando una especie como de mapa interno, un mapa que enseña cosas como cómo se gestionan los conflictos, cómo reaccionan las personas cuando ven algo mal, cómo se expresan las emociones, y ese aprendizaje ocurre sin que nos demos cuenta, a un nivel muy profundo del sistema nervioso. Pero aquí hay algo muy importante que muchas veces olvidamos.
Los niños no nacen sabiendo regular sus emociones, no saben cómo calmarse cuando están muy enfadados, no saben cómo volver a la calma cuando algo les frustra. Eso se aprende y se aprende a través del adulto. En psicología esto se llama corregulación. Significa que el sistema nervioso del niño necesita apoyarse en el sistema nervioso del adulto calmado para volver al equilibrio. Cuando un adulto mantiene la calma, habla con un tono tranquilo y acompaña al niño, el cerebro del niño aprende algo muy poderoso. Aprende que las emociones intensas no son peligrosas y que se pueden atravesar. En esos momentos el cerebro libera sustancias como la oxitocina, que están relacionadas con el vínculo y la sensación de seguridad. Es como si el cerebro registrara: estoy enfadado, pero sigo estando a salvo. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero decir aquí. Porque cuando escuchamos todo esto, muchas madres sienten una culpa enorme. Piensan: estoy dañando a mi hijo, lo estoy haciendo fatal, prometo que no volveré a gritar. Pero luego llega al final del día el cansancio, las prisas, las mil cosas que hacer y vuelve a pasar. Y esto no significa que seamos malas madres, es que muchas veces ocurre algo mucho más humano. Nuestros padres también estaban cansados, también estaban desbordados y muchas veces reaccionaban gritando, no porque no nos quisieran, sino porque no tenían otras herramientas. El cerebro humano aprende mucho, muchísimo por imitación. Cuando somos niños observamos cómo reaccionan los adultos y esas respuestas se van registrando en nuestro cerebro. Con el tiempo se convierten en respuestas automáticas. Por eso muchas veces cuando estamos saturadas o estresadas o reaccionamos sin pensar, es como si el cerebro siguiera un camino que ya conoce, un camino que se creó hace muchos años atrás. Pero aquí viene la parte más esperanzadora de todo. El cerebro tiene una capacidad increíble de cambiar y eso se llama neuroplasticidad. Cuando empezamos a observar nuestras reacciones, cuando entendemos de dónde vienen, cuando aprendemos a regular nuestro propio sistema nervioso, algo empieza a cambiar. Dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a responder con más conciencia. No desde la perfección, sino desde la presencia. Porque al final hay algo muy importante que recordar. El cerebro del niño no recuerda solo lo que le enseñamos, recuerda cómo se sintió estando con nosotros. Y la buena noticia es que cada momento de conexión, cada momento de reparación, cada momento de calma compartida también deja una huella profunda en su cerebro y en su corazón. Si este tema te interesa, en este canal hablamos mucho sobre crianza consciente, desarrollo emocional y cómo educar desde la calma y la conexión. Y me encantaría leerte en comentarios. ¿En qué momento del día te resulta más difícil mantener la calma con tus hijos? Te mando un abrazo fuerte y gracias por llegar hasta aquí.